Aquella tarde en Palacio Nacional, cuando Teo González se encontró frente a frente con la presidenta Sheinbaum y pronunció esas palabras llenas de firmeza, nadie imaginaba que toda una nación se detendría para escuchar. Cada gesto, cada pausa, parecía resonar en cada rincón de México, y pocos podían prever que ese momento marcaría un antes y un después en la historia del país. La valentía de un comediante enfrentando la presión política se convirtió en un símbolo que trascendió más allá de los escenarios y las cámaras. Antes de continuar con esta historia que ha cautivado a millones, te invito a hacer clic en me gusta, a suscribirte al canal y a dejarnos un comentario diciendo desde dónde nos estás viendo. Tu participación es fundamental para que podamos seguir trayéndote contenido de calidad y relatos que inspiran. Porque, al fin y al cabo, la vida de un comediante no se mide solo en aplausos, sino en las carcajadas que logra despertar, en las reflexiones que provoca y en el impacto que deja en quienes lo escuchan. Así que acompáñanos en este recorrido, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia de humor, sino un testimonio de coraje, libertad y resistencia que definió un momento histórico en México. Teo González siempre había sido un hombre de risas y anécdotas. Con 64 años, su cara arrugada mostraba la experiencia de 40 años de carrera, primero como arquero del Club León y luego como comediante. Su humor, directo y sin filtros, lo había convertido en uno de los artistas más queridos del país. Sin embargo, nunca imaginó que una broma podría desencadenar una controversia política de tal magnitud. Era un miércoles por la mañana cuando Teo acudió a la entrevista en Radio Fórmula. Entre risas y café, el comediante hizo comentarios sobre los programas sociales del gobierno y algunas reformas judiciales recientes. No eran ataques directos, sino observaciones con su característico sarcasmo. Para Teo, eran simples chistes, para otros, fueron palabras que podrían interpretarse como críticas a la presidencia de Claudia Sheinbaum. En las horas siguientes, comenzaron a circular clips editados de la entrevista en redes sociales. Fragmentos sacados de contexto mostraban a Teo como si ridiculizara decisiones del gobierno de manera ofensiva. Mariana, su asistente de confianza, se percató de inmediato del efecto viral. Teo, esto se está saliendo de control. La gente está compartiendo solo lo que les conviene, le advirtió mientras revisaban los mensajes y comentarios en sus teléfonos. Luis Videgaray, productor y amigo de Teo, llegó poco después con noticias preocupantes. 3 shows están en riesgo. Guadalajara, Monterrey y Puebla podrían cancelarlos si esto sigue escalando. Teo se rascó la cabeza. Nunca había pensado que sus bromas podrían tener consecuencias tan serias. Pero su carrera había enfrentado retos antes y estaba decidido a mantener la calma. La tensión creció cuando llegó el día del show en el Teatro Metropolitan. Entre el público, de manera inesperada, se encontraba la presidenta Claudia Sheinbaum. Su presencia sorprendió a todos, incluido Teo, quien improvisaba sobre política y sociedad. Tras el espectáculo, se produjo el primer encuentro formal. En un pequeño pasillo detrás del escenario, Sheinbaum se acercó al comediante. Con voz firme pero calmada, le pidió responsabilidad en sus comentarios públicos. Teo asintió, entendiendo el mensaje, aunque su mirada mostraba confusión y cierto disgusto por la presión. Esa noche, mientras los técnicos recogían los micrófonos y Mariana organizaba el transporte, Teo reflexionaba sobre lo ocurrido. Las cancelaciones de los 3 shows ya eran un hecho y la tensión política comenzaba a filtrarse en su vida personal. Sabía que su humor, que siempre había sido libre y directo, ahora enfrentaba un obstáculo inesperado. La combinación de prensa, redes sociales y presión gubernamental creaba un ambiente difícil de manejar. El país, por su parte, empezaba a reaccionar. Comentarios de apoyo y críticas aparecían en foros, televisiones y redes. Algunos veían en Teo un símbolo de la libertad de expresión, otros, una figura irresponsable que debía medir sus palabras. La controversia apenas comenzaba, y el comediante sabía que cada paso que diera sería observado con lupa. Mientras Teo miraba su reflejo en el espejo de su camerino, una mezcla de preocupación y determinación se dibujaba en su rostro. La historia estaba lejos de terminar, y lo que parecía un simple chiste pronto se convertiría en un desafío que pondría a prueba su carrera y sus convicciones. Los días siguientes se sintieron como una tormenta para Teo González.
La controversia que comenzó con simples bromas ahora adquiría dimensiones que él apenas podía imaginar. En la Mañanera del Pueblo, un programa político de alta audiencia, su nombre fue mencionado directamente. Comentarios breves, pero contundentes, hicieron que millones de personas escucharan sobre él y sus recientes declaraciones. La atención pública crecía, pero no necesariamente a su favor. Poco después, el periodista Javier Corral reveló documentos que confirmaban lo que muchos sospechaban: existía una campaña coordinada para desacreditarlo. La investigación mostraba que ciertos medios de comunicación habían planificado reportajes negativos, buscando mostrar a Teo como irresponsable y conflictivo. Para él, la confirmación fue un golpe. Su humor, que siempre había sido genuino, estaba siendo manipulado como herramienta política. La paranoia empezó a instalarse. Teo notó que a donde fuera, alguien parecía seguirlo. Caminando por calles tranquilas de la ciudad, sentía miradas insistentes y autos desconocidos estacionados cerca de su casa o estudio. Mariana, siempre atenta, comenzó a tomar nota de horarios y placas, preocupada por la seguridad del comediante. No era miedo irracional, era la sensación de estar bajo vigilancia constante. El estrangulamiento mediático se intensificó. Grandes plataformas y cadenas que antes le ofrecían entrevistas y espacios para sus shows, como Radio Fórmula, MBC y Televisa, ahora cancelaban sus apariciones sin explicación clara. Las agendas se vaciaban y los contactos de años comenzaban a distanciarse. Algunos productores y amigos de la industria optaban por mantenerse al margen, temiendo represalias o simplemente no involucrarse. A pesar de todo, Teo decidió resistir. Con la ayuda de Mariana y Luis Videgaray, comenzó a planear un show independiente en la colonia Roma. Querían que fuera un evento íntimo, donde él pudiera expresarse sin filtros y conectar directamente con su público. La preparación incluía cuidado logístico, promoción discreta y seguridad reforzada, consciente de que cada paso podía ser observado. Un día antes del show, recibió una llamada inesperada. Enrique Bermúdez, subsecretario de Gobernación, se comunicó directamente. La conversación fue breve, con tono firme, insinuó consecuencias y continuaba con su presentación. Teo escuchó en silencio, comprendiendo que la amenaza era directa, aunque disfrazada de advertencia amistosa. No había margen para errores, la presión política era palpable y personal. Sin embargo, lejos de amedrentarse, Teo transformó la tensión en energía creativa. Cada broma, cada comentario del guión, fue revisado para mantener su esencia, pero con conciencia de la situación. Mariana coordinaba seguridad, logística y comunicaciones, mientras Luis se encargaba de la promoción discreta, asegurando que el público asistiera sin llamar demasiado la atención de los medios oficiales. El ambiente en la colonia Roma era de expectación. Vecinos curiosos observaban preparativos discretos y las calles parecían más vigiladas que nunca. Teo sentía que estaba en el ojo del huracán, donde la política, los medios y su carrera se entrelazaban de manera inseparable. Sabía que cada momento contaba, que la noche del show definiría no solo su futuro profesional, sino también la percepción del público sobre su libertad de expresión. El cerco se cerraba, y el comediante estaba listo para enfrentarlo, consciente de que el desafío apenas comenzaba. La historia de aquella resistencia estaba por escribirse, y la ciudad esperaba su próxima jugada. El pequeño teatro en la colonia Roma estaba casi lleno. Apenas 200 personas habían logrado entrar, pero cada asiento estaba ocupado por seguidores leales de Teo González y amantes del humor que no temían la controversia. El ambiente era íntimo y eléctrico, con una mezcla de expectación y solidaridad que se respiraba en cada rincón. Mariana y Luis Videgaray se movían entre el público, asegurándose de que todo estuviera en orden, mientras Teo ajustaba el micrófono y revisaba sus notas por última vez. Desde el primer momento, el monólogo histórico de Teo combinó humor con reflexión. Bromas sobre su carrera como arquero, anécdotas de sus primeros años como comediante y observaciones cotidianas del país se mezclaban con comentarios más serios sobre la libertad de expresión. Cada risa del público parecía un acto de desafío, un recordatorio de que la comedia podía ser también un espacio de resistencia. La parte más esperada de la noche llegó cuando Teo decidió leer una carta abierta a la presidenta Claudia Sheinbaum. Con voz firme, leyó cada frase cuidadosamente, sin levantar la vista del papel hasta que terminó.
Usted juró defender la Constitución que garantiza mi libertad de expresión. El día que me calle por miedo o conveniencia, México habrá perdido algo más importante que un comediante. El silencio en el teatro fue absoluto por unos segundos, seguido de aplausos que parecían resonar más allá de las paredes del pequeño espacio. Mariana tomó fotos y grabó fragmentos del momento, consciente de que ese instante tendría un impacto mucho mayor del que cualquiera podía prever. Horas después, los clips del monólogo y la carta comenzaron a circular en redes sociales. La viralización fue inmediata. Hashtags como almohadilla Teo no se calla y almohadilla libertad de expresión empezaron a crecer en popularidad, mientras medios nacionales e internacionales replicaban fragmentos del show. Lo que había comenzado como un acto discreto se transformó en un fenómeno de repercusión masiva, colocando a Teo en el centro del debate público. La respuesta oficial del gobierno no tardó en llegar. Un comunicado acusaba al comediante de difundir desinformación y polarización, intentando reducir el impacto del evento y cuestionar la legitimidad de sus declaraciones. Sin embargo, la acción tuvo el efecto contrario, consolidó la percepción de Teo como un símbolo de resistencia frente a presiones políticas. La comunidad artística se movilizó rápidamente. Actores, escritores y músicos expresaron su apoyo, reconociendo en Teo un ejemplo de valentía y compromiso con los principios democráticos. Comentarios de solidaridad aparecían en redes, cartas de colegas llegaban al teatro, y el hashtag oficial del show comenzó a ser tendencia internacional. En aquel escenario, Teo comprendió que su lucha personal había trascendido. No se trataba solo de un comediante defendiendo su derecho a bromear, se había convertido en un símbolo nacional, un recordatorio de que la libertad de expresión no podía ser negociada ni silenciada. Cada aplauso y cada mensaje de apoyo reforzaban la convicción de que resistir era necesario, y que su voz tenía un peso mucho mayor del que había imaginado. Al final del show, mientras la audiencia se retiraba entre abrazos y felicitaciones, Teo sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. El eco de sus palabras no se limitaría a la noche en la colonia Roma, comenzaba a resonar en todo México y más allá, anunciando que los próximos días estarían marcados por un debate que ningún comediante ni política podría ignorar. Después del exitoso show en la colonia Roma, los clips del monólogo y la carta abierta de Teo González se difundieron con rapidez sin precedentes. En cuestión de horas, las redes sociales estaban saturadas de fragmentos del evento, memes, análisis y comentarios apasionados. La viralización masiva transformó lo que había sido un acto local en un fenómeno nacional, y pronto alcanzó repercusión internacional. En México, la reacción fue inmediata y polarizante. Un sector del público lo defendía con fervor, resaltando la importancia de la libertad de expresión, mientras que otro criticaba su actitud como irresponsable y provocadora. La sociedad se dividía claramente, y cada debate parecía alimentar aún más la controversia. La presión política se intensificó cuando la Secretaría de Hacienda anunció una investigación fiscal formal contra Teo. El anuncio generó preocupación en la industria del entretenimiento y en la opinión pública, pues muchos lo interpretaron como un intento de silenciamiento económico. Poco después, comenzaron a aparecer testimonios anónimos que señalaban supuestas conductas inapropiadas del comediante, complicando aún más la situación. La mezcla de acusaciones y vigilancia mediática generó un ambiente tenso y de incertidumbre. En medio de la tormenta, varios artistas expresaron su solidaridad con Teo. Eugenio Derbez fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente, destacando la valentía del comediante y la necesidad de defender la libertad artística. Otros actores, músicos y escritores se sumaron, creando un frente de apoyo que contrastaba con la campaña de presión. La cobertura internacional comenzó a destacar el caso. Medios como The New York Times y El País, España, publicaron artículos sobre la situación, enfocándose en la tensión entre libertad de expresión y presiones gubernamentales. La historia trascendía fronteras, mostrando al mundo cómo un comediante podía convertirse en símbolo de resistencia frente a la política interna. Entretanto, la periodista Carmen Aristegui ofreció una entrevista sin filtros a Teo, proponiéndole un espacio para explicar su posición y hablar directamente con el público, sin censura ni edición. Era una oportunidad única para aclarar malentendidos y presentar su versión de los hechos ante millones de oyentes. En lo personal, la tormenta también alcanzaba la esfera familiar.
Una llamada de su hijo Roberto lo hizo sentir vulnerable y preocupado. «Papá, cuídate. Esto está yendo demasiado lejos», le dijo con tono serio, reflejando el miedo de quienes veían de cerca cómo la situación podía afectar no solo la carrera de Theo, sino también su vida personal. Organizaciones internacionales de derechos humanos se manifestaron rápidamente. Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional y el relator especial de la ONU sobre libertad de opinión hicieron declaraciones de apoyo, recordando que la libertad de expresión es un derecho protegido a nivel mundial y que cualquier intento de silenciarla debía ser examinado con rigor. Mientras Theo procesaba la magnitud de lo ocurrido, comprendió que su caso había dejado de ser únicamente un asunto personal. Cada comentario, cada video y cada noticia contribuía a una discusión más amplia sobre democracia, justicia y derechos fundamentales. La tormenta mediática apenas comenzaba, y él estaba en el centro, enfrentando un desafío que pondría a prueba su resiliencia y convicciones. La entrevista con Carmen Aristegui se anunció como histórica. Transmitida simultáneamente por múltiples plataformas y redes sociales, millones de personas sintonizaron para escuchar a Theo González en un espacio donde podía expresarse libremente. Desde el primer minuto, su postura fue clara, no buscaba victimizarse, sino explicar su posición con honestidad y transparencia. Aristegui comenzó abordando la controversia mediática y las recientes acusaciones fiscales. Theo respondió con calma, asegurando que tengo mis papeles en orden, y que la investigación era parte de un contexto más amplio de presión y censura. Cada palabra estaba medida, evitando confrontaciones directas pero reafirmando su derecho a expresarse. Mariana, detrás de cámaras, observaba con orgullo cómo Theo mantenía la compostura mientras la audiencia escuchaba atentamente. La conversación pronto se tornó más personal. Theo habló de su familia, mencionando especialmente a su nieta de 6 años, y reflexionó sobre el México que esperaba dejarle, un país donde la libertad de expresión y el derecho a reírse de sí mismo no fueran sacrificados por intereses políticos. Su voz se quebró levemente, transmitiendo emoción y autenticidad, recordando a todos que detrás del comediante existía un hombre preocupado por el futuro de su país y de las generaciones venideras. Uno de los momentos más memorables fue cuando pronunció una frase que rápidamente se volvió icónica: el humor no derribará este gobierno, pero una sociedad que pierde la capacidad de reírse de sí misma ya ha perdido algo esencial. La frase resonó en redes sociales, medios de comunicación y conversaciones de café en todo el país, consolidando a Theo no solo como comediante, sino como portavoz involuntario de un debate sobre cultura, política y libertad. La respuesta del gobierno no tardó en llegar. En su mañanera, Claudia Sheinbaum afirmó: no aceptamos desinformación disfrazada de comedia, reiterando la postura oficial y justificando la continuación de las investigaciones. Pocos días después, se anunció formalmente una investigación fiscal de 5 años, intensificando la presión sobre Theo y demostrando que la confrontación no sería breve ni superficial. A pesar de la escalada, el apoyo popular creció de manera notable. La audiencia que siguió la entrevista comenzó a organizar manifestaciones espontáneas de solidaridad, desde concentraciones frente a teatros hasta mensajes masivos en redes sociales usando hashtags como #Theo no se rinde y #Libertad para reír. Artistas, periodistas y ciudadanos comunes unieron sus voces, consolidando un movimiento que trascendía la simple defensa de un comediante, era una defensa de principios democráticos fundamentales. La entrevista con Aristegui se convirtió en un punto de inflexión. La claridad, la valentía y la emotividad de Theo permitieron que la narrativa pasara de ser un conflicto mediático a un símbolo de resistencia. Cada palabra pronunciada reforzó la idea de que la libertad de expresión no es negociable, y que la cultura del humor puede ser un vehículo poderoso para la reflexión social. Mientras finalizaba la transmisión, Theo sintió la magnitud del impacto de sus palabras. No solo había respondido a los ataques, había inspirado a un país a cuestionar, dialogar y reflexionar. La historia de su resistencia continuaba, y el siguiente capítulo prometía mostrar cómo esta ola de apoyo se transformaría en un desafío aún más complejo y significativo. La llamada llegó inesperadamente. Theo González recibió una invitación para una reunión privada en Palacio Nacional. El mensaje era breve, pero claro. La presidenta Claudia Sheinbaum quería hablar directamente con él sobre los recientes acontecimientos.
Mariana y Luis Videgaray lo acompañaron mientras se preparaba, consciente de que aquel encuentro podría definir los próximos pasos de su carrera y su lucha por la libertad de expresión. Teo se levantó temprano, revisó sus notas y meditó sobre cada posible escenario. No tenía intención de doblegarse, pero entendía la importancia de mantener la calma y la claridad. Su mensaje debía ser firme, respetuoso y convincente. Si acepto limitar mi trabajo para agradar al gobierno actual, ¿qué diré al próximo?, reflexionaba mientras se ponía su saco y se dirigía al vehículo que los llevaría a Palacio. Al llegar, fueron recibidos por el equipo de seguridad y guiados a una sala amplia y elegante. La presidenta Sheinbaum, el secretario de Gobernación y el jefe de comunicación ya estaban presentes. La atmósfera era tensa, pero también cargada de respeto profesional. La reunión comenzó con cortesías formales, pero pronto se abordó el tema central, el conflicto mediático y la reciente viralización del show de Teo. El gobierno presentó una propuesta concreta, un comunicado conjunto que mostrara unidad y moderación, a cambio de que Teo ajustara ciertos contenidos de su humor, evitando comentarios críticos hacia la administración actual. La intención era clara: silenciar de manera sutil sin generar un enfrentamiento abierto. Teo escuchó atentamente, sin interrumpir, y luego respondió con firmeza. Expresó que no podía aceptar la propuesta. Su argumento principal fue contundente: si acepto limitar mi trabajo para agradar al gobierno actual, ¿qué diré al próximo? Mi responsabilidad es con la libertad de expresión, no con la conveniencia política. Su mirada no mostraba desafío, sino convicción. Cada palabra fue medida, clara y respetuosa. El contraproposal de Teo fue simple pero poderoso: cada uno haga su trabajo, sin persecuciones ni censura. Mi labor como comediante es entretener y reflexionar, no someterme a presiones gubernamentales. La frase clave resonó en la sala: su gobierno es lo suficientemente fuerte para tolerar críticas. Fue un momento de tensión, pero también de honestidad mutua. Para sorpresa de Teo, Sheinbaum no reaccionó con enojo. Reconoció ciertos puntos en común, como la importancia de mantener la estabilidad y el respeto hacia las instituciones, aunque no coincidieran en la manera de manejar la crítica. El tono de la conversación cambió, pasó de confrontación a diálogo, mostrando que incluso en desacuerdo era posible mantener respeto mutuo. La reunión terminó sin un acuerdo formal, pero con un respeto compartido. Teo salió de Palacio Nacional consciente de que su postura había sido firme y clara, y que no había cedido ante la presión política. Al mismo tiempo, comprendió que su acción había generado un precedente: la libertad de expresión podía mantenerse intacta, incluso frente a un gobierno poderoso. Mientras caminaban hacia el vehículo, Mariana y Luis sonrieron. Habían logrado algo que parecía imposible: mantener integridad sin romper puentes, demostrando que la resistencia podía coexistir con el respeto institucional. La historia de Teo continuaba, y el país seguía observando cada movimiento con atención creciente. Tras la intensa secuencia de eventos, se vivieron 48 horas de silencio tenso. Teo González decidió alejarse momentáneamente del ojo público y viajó a Monterrey para visitar a su familia. Mariana y Luis lo acompañaban, pero le dieron espacio para reflexionar y descansar. En medio de la tranquilidad del hogar, se sentó con su nieta Sofía, de 6 años, y la conversación se volvió reveladora. La niña, con inocencia, le preguntó: ¿por qué todos hablan de ti en la tele? Su pregunta simple hizo que Teo recordara que su lucha no era solo por él, sino por las generaciones que merecían un país donde la libertad de expresión y la risa coexistieran. Al día siguiente, la mañanera trajo una sorpresa inesperada. Claudia Sheinbaum anunció, con tono solemne, el cancelamiento de todas las investigaciones contra Teo, acompañado de una declaración de principios sobre la libertad artística. Somos lo suficientemente fuertes para escuchar voces diferentes, expresó la presidenta. La noticia recorrió México y el mundo, generando titulares que destacaban la victoria de la libertad de expresión y el reconocimiento de un debate respetuoso. Teo regresó a Ciudad de México, pocas horas después, ofreció una conferencia de prensa en el Teatro Esperanza Iris. Con el corazón firme y la voz clara, relató los eventos recientes y agradeció el apoyo del público y de la comunidad artística. Durante la conferencia, reveló que había recibido una llamada telefónica de la presidenta, en la que se mostraba disposición al diálogo.
En un gesto simbólico, Teo extendió la mano, llamando a la reconciliación y al entendimiento mutuo entre artistas y gobierno. Su discurso fue amplio y profundo. Habló sobre democracia, responsabilidad compartida y el valor del humor como herramienta de reflexión social. Recalcó que las críticas no eran un ataque, sino un componente esencial de una sociedad madura y consciente. Cada palabra reforzó la idea de que México necesitaba un debate público vibrante, respetuoso y constructivo. Poco después, se llevó a cabo una reunión privada entre Teo y Sheinbaum. El ambiente, aunque formal, estaba marcado por el diálogo y la comprensión mutua. Ambas partes reconocieron errores y coincidencias, consolidando un precedente positivo para la interacción entre artistas y gobierno. La tensión se disipó, dejando espacio para la colaboración y el respeto. El regreso de Teo a los escenarios fue triunfal. Su humor se sentía más libre y consciente, y cada presentación reflejaba la experiencia vivida, resistencia, diálogo y reconciliación. El público respondió con entusiasmo renovado, reconociendo en el comediante un ejemplo de integridad y valentía. El legado del caso trascendió lo individual. Se convirtió en un punto de inflexión en la cultura política mexicana, un ejemplo de cómo la libertad de expresión puede mantenerse frente a la presión, y cómo la reconciliación es posible cuando prevalecen el respeto y el diálogo. En su mensaje final al país, Teo sintetizó la experiencia y su visión: México merece un debate público vibrante, pero respetuoso, crítico, pero constructivo. Con estas palabras, cerró un capítulo histórico, dejando una enseñanza que resonaría durante años en la sociedad, en los medios y en la política. Y hasta aquí llegamos con esta increíble historia de cómo Claudia Sheinbaum intentó callar a Teo González y su respuesta dejó al país en shock. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle un like, para que no te pierdas ningún contenido como este. Queremos saber tu opinión. Déjanos un comentario contándonos qué te pareció esta historia y qué opinas sobre la valentía de Teo frente a la presión política. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y antes de irte, te recomiendo que veas el video que está apareciendo en la pantalla ahora mismo, porque te aseguro que es más interesante y apasionante que este. Haz clic y sigue disfrutando de nuestro contenido.